A menudo nos perdemos en la falsa creencia de que para generar un impacto real en nuestro entorno, necesitamos poseer una personalidad desbordante, una extroversión inagotable o una autoridad dominante que se imponga sobre los demás, cuando la realidad es que el poder más transformador reside en la sutil maestría de articular las palabras precisas en el momento adecuado. Transitamos la vida inmersos en un ruido constante, hablando sin cesar, emitiendo juicios, sosteniendo discusiones y ofreciendo explicaciones detalladas, y sin embargo nos invade con frecuencia esa amarga frustración de sentirnos invisibles, de percibir que nuestro mensaje no cala o que existe una brecha infranqueable entre lo que decimos y lo que los otros comprenden. Anhelamos desesperadamente esa conexión auténtica, el respeto genuino de nuestros pares y una calidez humana que nos reconforte, pero solemos ignorar que son nuestras propias estructuras lingüísticas las que, por falta de conciencia, actúan como barreras que enfrían los vínculos y siembran la discordia. La milenaria sabiduría estoica nos ofrece un refugio de claridad ante este caos, enseñándonos que si bien la mente de los demás es un territorio que escapa totalmente a nuestra voluntad, el lenguaje que emanamos es una de las pocas herramientas que caen bajo nuestra absoluta soberanía. Al asumir esta responsabilidad y empezar a elegir con elegancia y propósito cada frase que pronunciamos, no solo estamos transmitiendo información, sino que estamos operando una alquimia emocional que altera por completo la dinámica de cualquier interacción, logrando que la percepción ajena se suavice, que la hostilidad se disuelva y que los lazos humanos se reconstruyan sobre una base de entendimiento mutuo mucho más sólida y significativa. En este espacio vamos a explorar 7 palabras que no buscan adornar tu discurso, sino revelar tu esencia. No se trata de trucos lingüísticos, sino de un ejercicio de dominio interior. Es el arte de hablar desde el estoicismo, con la mente clara, el corazón en calma y la presencia absoluta. La verdadera atracción no se persigue. La mayoría de las personas hablan para ser necesitadas. Aquí aprenderás a hablar para ser comprendido. No es manipulación, es resonancia. Atraer no es un acto de fuerza, sino de apertura, de la necesidad a la serenidad. Cuando dejas de buscar validación en el otro, tu palabra adquiere un peso natural que nadie puede ignorar. El impacto sin esfuerzo. Si sientes que tus palabras no alcanzan a expresar la magnitud de lo que llevas dentro, es momento de cambiar la frecuencia. Descubrirás que se puede ser fuerte sin ser agresivo. Se puede generar respeto sin imponer autoridad. Se puede crear una conexión real simplemente habitando el presente. No necesitas elevar la voz para ser escuchado. Necesitas elevar la calidad de tu silencio y la verdad de tu mensaje. Es hora de que tu comunicación sea un reflejo fiel de tu valor humano. Antes de sumergirnos en este conocimiento, te propongo un acto de voluntad que trascienda la pantalla. Plasma en los comentarios la frase «hablo con calma», no como una simple respuesta, sino como un decreto de soberanía personal. Al escribirlo, estás trazando una frontera sagrada frente al ruido del mundo. Estás renunciando a la esclavitud de la validación ajena y al agotamiento de la reacción impulsiva para reclamar el silencio como tu mayor poder. Esta declaración es el primer paso para transmutar la ansiedad en presencia magnética, reconociendo que tu verdadera autoridad no necesita gritar para ser sentida, pues emana de una paz inquebrantable que nace en tu centro. Quédate hasta el cierre, porque estas 7 palabras no solo reconfigurarán tu voz, sino que alterarán la frecuencia con la que la realidad se manifiesta ante ti. Empecemos. Número 1.
El gran error que fractura nuestras interacciones cotidianas y nos sumerge en una soledad acompañada es la creencia ciega y egocéntrica de que el carisma es una representación teatral de palabras incesantes, cuando en realidad la verdadera maestría de la comunicación consciente, cimentada en la milenaria sabiduría estoica de figuras como Epicteto o Marco Aurelio, reside en la capacidad casi sagrada de gobernar nuestro propio impulso de brillar para cederle el escenario al alma del interlocutor. Vivimos en una sociedad anestesiada por la prisa y la autorreferencia, donde la inmensa mayoría de las personas hablan simplemente por el miedo atávico a ser olvidadas o ignoradas, lanzando frases vacías, anécdotas prefabricadas y preguntas automáticas como el desgastado ¿cómo estás?, que no es más que un ruido blanco. Un trámite social gélido que no espera una respuesta genuina y que, por lo tanto, jamás logra perforar la superficie de la existencia ajena para tocar la fibra de la intimidad humana. Esta desconexión crónica que experimentas no nace de una falta de talento innato o de una carencia de temas interesantes, sino de una profunda inseguridad que nos empuja a llenar cada milímetro de silencio con verbos estériles, temiendo erróneamente que si nos callamos, perderemos nuestro valor o nuestra autoridad ante los ojos de los demás. El estoicismo nos invita a una revolución interna radical, donde recuperamos nuestra fortaleza emocional a través de la templanza y el autocontrol, comprendiendo que quien realmente domina una conversación y ejerce un magnetismo irresistible no es aquel que proyecta más decibelios o el que narra las historias más épicas, sino quien posee la serenidad necesaria para observar, procesar y finalmente preguntar con una intención quirúrgica y una curiosidad devota que invite al otro a explorar y revelar su propio mundo interior, ese territorio que casi nadie se detiene a mirar. Al abandonar la necesidad desesperada de aprobación externa y la urgencia neurótica de impresionar con una fachada de éxito, empezamos a practicar la atención plena no como una técnica de marketing, sino como un acto de justicia y honor hacia el ser humano que tenemos enfrente, reconociendo que el interés genuino y desinteresado es el imán más poderoso que existe en la naturaleza. Pues al final de la jornada, las personas no se sienten atraídas ni vinculadas a quien intenta deslumbrarlas con su propia luz cegadora, sino por aquel individuo excepcional que es capaz de sostener un espejo de presencia pura, donde ellas por fin se sienten vistas, escuchadas y validadas en toda su complejidad y vulnerabilidad. Esta disciplina de la escucha no es, bajo ninguna circunstancia, una actitud pasiva o sumisa, sino un ejercicio de alta virtud y poderío emocional que transmite una estabilidad inquebrantable, una paz que el mundo interpreta instintivamente como sabiduría, confianza y dominio de sí mismo, transformando el silencio de una situación incómoda en un espacio de autoridad donde las palabras que finalmente decidimos pronunciar adquieren un peso específico y una resonancia sagrada. Cuando te atreves a romper el ciclo de la banalidad y cambias la interrogante superficial por una pregunta que indague en los propósitos vitales, en los miedos silenciados o en aquello que realmente hace vibrar el pensamiento de tu interlocutor en la soledad de su almohada, estás tendiendo un puente de confianza que ninguna técnica de persuasión o manipulación podría siquiera emular, porque estás operando desde la esencia del respeto y no desde la apariencia del ego. Al adoptar este método estoico de comunicación, dejas de ser un simple narrador de monólogos aburridos para convertirte en un arquitecto de conexiones profundas y transformadoras. Alguien que no teme al vacío porque sabe que en el espacio generoso que crea para el otro es donde florece la verdadera lealtad,
el respeto mutuo que perdura y esa cercanía magnética que solo surge cuando dos seres humanos deciden, con valentía, calma y una intención innegociable, dejar de simplemente emitir sonidos para empezar a encontrarse en el territorio de la verdad compartida. Número 2. El arte de la escucha que cautiva no es simplemente una técnica de cortesía social, sino una de las manifestaciones más elevadas y sofisticadas de la maestría emocional y la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna, fundamentada en la premisa de que el gran conflicto de la comunicación humana actual radica en que la inmensa mayoría de las personas no escuchan con la intención sincera de comprender la esencia del mensaje ajeno, sino que permanecen en un estado de alerta cognitiva constante, procesando la información recibida únicamente para articular una respuesta inmediata que les devuelva el protagonismo. Esta tendencia casi instintiva a interrumpir el flujo del pensamiento del otro, a comparar de forma competitiva las vivencias ajenas con las nuestras o a secuestrar el hilo conductor de la conversación para relatar nuestra propia historia antes de que el interlocutor haya tenido siquiera la oportunidad de concluir su idea, es precisamente lo que fractura de manera irremediable la posibilidad de establecer una conexión humana real, profunda y significativa, dejándonos con la amarga interrogante de por qué no logramos generar esa atracción natural o esa influencia magnética que tanto anhelamos en nuestras interacciones sociales y profesionales. Si en algún momento te has sentido identificado con este patrón de comportamiento, es imperativo que comprendas que este fallo no debe atribuirse a una deficiencia de tu capacidad intelectual, sino más bien a una carencia de disciplina emocional y de ese dominio propio que los antiguos filósofos estoicos señalaban como la piedra angular de toda fortaleza interior y dignidad humana. Por consiguiente, dominar una conversación no consiste bajo ninguna circunstancia en imponer el volumen de la voz o el brillo del ingenio personal, sino en tener la entereza de carácter necesaria para gobernar el impulso compulsivo de hablar, practicando un autocontrol consciente que se convierte en la máxima expresión de la virtud y la madurez psicológica. Al implementar de manera deliberada una herramienta tan sutil como poderosa, consistente en pronunciar con serenidad, calma y absoluta convicción la frase «Quiero saber más sobre eso», estamos renunciando de forma activa a la competencia neurótica por la atención y abriendo un espacio sagrado de validación donde la presencia absoluta, el respeto y la atención plena se transforman en un imán irresistible en medio de un mundo saturado de individuos que gritan desesperadamente por ser escuchados, pero que son trágicamente incapaces de ofrecer esa misma calidad de atención a los demás. Esta modalidad de escucha consciente y activa no debe confundirse con una actitud pasiva, sumisa o indiferente, sino que debe entenderse como una decisión estratégica, valiente y profundamente madura que requiere de una seguridad interior inquebrantable para desplazar nuestro propio ego del centro del universo por unos instantes, asumiendo la gran verdad psicológica de que las personas no se sienten atraídas ni inspiradas por quienes intentan impresionarlas constantemente con sus logros o su retórica, sino por aquellos que poseen la generosidad de validar su experiencia humana y hacerlas sentir verdaderamente interesantes y comprendidas en su totalidad. En última instancia, si te encuentras en un proceso de reconstrucción interna o de crecimiento espiritual, debes entender que el camino más directo hacia la sabiduría y el magnetismo social
consiste en reducir drásticamente la necesidad infantil de demostrar tu valor ante el mundo y aumentar de forma exponencial tu capacidad de recibir, procesar y honrar el mundo interior del otro, entrenando cada día ese músculo invisible llamado carácter que nos enseña que el poder silencioso de la presencia, manifestado a través de un interés genuino y una respiración pausada, posee una fuerza de atracción mucho más duradera, noble y transformadora que cualquier discurso pretencioso o autorreferencial. Pues aquel que sabe otorgar el regalo de la escucha no solo adquiere información valiosa, sino que conquista de manera permanente e incondicional el respeto, la lealtad y la confianza de todos aquellos que tienen la fortuna de cruzar su camino. Número 3. La fuerza oculta de admitir no sé. Deja de intentar tener todas las respuestas. Ese impulso silencioso de aparentar seguridad absoluta está agotando tu energía y debilitando tu presencia. Muchas personas creen que para atraer, impresionar o generar respeto, deben demostrar que saben más que los demás. Y en ese esfuerzo constante pierden naturalidad, pierden autenticidad, se desconectan. Tal vez te ha pasado, estás en una conversación y surge un tema que no dominas. Sientes una presión interna, improvisas, exageras o cambias de tema, todo para evitar decir dos palabras simples. No sé. El estoicismo enseña algo fundamental. La verdadera fortaleza interior nace de la honestidad contigo mismo. La virtud no consiste en aparentar conocimiento, sino en actuar con integridad. Y admitir, no sé, con calma, es un acto de autocontrol y seguridad emocional. Escucha con atención. Decir no sé, sin excusas, sin vergüenza, sin justificarte, es poder. Repito, es poder. Porque quien acepta sus límites demuestra dominio propio, demuestra serenidad, demuestra que su valor no depende de impresionar y esa estabilidad es profundamente atractiva. Cuando dices no sé, liberas la conversación de competencia, creas un espacio de igualdad. El otro baja la guardia, se siente más cómodo, más auténtico y ahí aparece la conexión real. Muchos viven atrapados en la necesidad de aprobación. Buscan validación a través del conocimiento, pero el desarrollo personal verdadero, el que propone la sabiduría estoica, se basa en aceptar lo que está bajo tu control y soltar lo que no lo está. No saber algo no es una amenaza, es una oportunidad de aprender. Imagina la tranquilidad de no tener que fingir. Imagina hablar desde la honestidad total. Esa es presencia, esa es confianza verdadera. La próxima vez que no sepas algo, respira. Mantén la calma. Mira a los ojos y di simplemente, no sé, sin añadir nada más. Esa respuesta muestra carácter y el carácter genera respeto. Porque las personas no confían en quien aparenta perfección, confían en quien es real. Admitir no sé no reduce tu valor, lo revela. Y cuando dejas de proteger una imagen, comienzas a construir una identidad sólida basada en virtud, claridad y fortaleza interior. Ahí empieza la verdadera atracción. Número 4. El bálsamo de la validación. Eso parece difícil. Deja de intentar arreglar a todos. Ese impulso de dar consejos rápidos, de ofrecer soluciones inmediatas, nace muchas veces de la incomodidad. No soportamos ver a alguien sufrir y sentimos que debemos hacer algo. Pero en la mayoría de los casos, lo que la otra persona necesita no es una estrategia, necesita comprensión. ¿Cuántas veces alguien te contó un problema y tú respondiste con lógica cuando lo que pedía era empatía y luego notaste distancia, frialdad, desconexión? Exactamente ahí está la lección. La sabiduría estoica nos enseña autocontrol, nos enseña a gobernar nuestras reacciones y una de las reacciones más comunes
es querer intervenir de inmediato. Sin embargo, la verdadera fortaleza interior consiste en pausar, en escuchar, en reconocer la emoción sin intentar dominarla. Cuando alguien comparte su dolor, prueba a decir con calma: eso parece difícil, nada más. No estás juzgando, no estás minimizando, no estás corrigiendo, estás validando. Y la validación es un acto de virtud, es justicia emocional, es reconocer la experiencia del otro sin imponer criterio. Escucha bien esto. Las personas no siempre necesitan respuestas, necesitan sentirse comprendidas. Repítelo contigo. No necesitan respuestas, necesitan sentirse comprendidas. Decir eso parece difícil. Crea un espacio seguro. Es como ofrecer un puerto en medio de la tormenta. En lugar de lanzar instrucciones desde la orilla, te acercas y acompañas. Y esa presencia consciente genera una conexión profunda y auténtica. En el desarrollo personal y en la comunicación consciente, esta práctica es esencial porque demuestra serenidad, demuestra empatía, demuestra que tu ego no necesita protagonismo, y cuando el ego se silencia, la conexión florece. No se trata de debilidad, se trata de madurez emocional. El estoicismo no elimina la compasión, la fortalece con equilibrio. Validar no es rendirse al drama, es reconocer la realidad del momento con humanidad. La próxima vez que alguien exprese frustración, tristeza o cansancio, respira, mantén tu presencia y di: eso parece difícil. Puede parecer una frase simple, pero es un bálsamo poderoso. Porque cuando alguien se siente comprendido, baja sus defensas, y cuando bajan las defensas, nace la confianza, y la confianza es el fundamento de toda conexión verdadera. Número 5. El silencio que lo dice todo. Deja de llenar cada espacio con palabras. Ese impulso de hablar sin pausa nace del miedo, miedo a parecer aburrido, miedo a no ser suficiente, miedo a perder la atención, y en ese intento por sostener la conversación pierdes algo más importante: tu presencia. El silencio incomoda a quien no ha trabajado su interior, pero para quien practica el estoicismo, el silencio es dominio, es autocontrol, es serenidad en acción. Piénsalo. ¿Cuántas veces en medio de una conversación sentiste la necesidad urgente de decir algo solo para evitar un vacío? Ese vacío no era peligroso, era una oportunidad. Pero tu mente inquieta lo interpretó como amenaza. Aquí está la verdad. Quien no puede sostener el silencio, tampoco puede sostener su carácter. El silencio consciente transmite fortaleza interior. Comunica seguridad sin palabras. Es una señal clara de que no necesitas aprobación inmediata, y eso, precisamente eso, genera atracción natural. En desarrollo personal hablamos mucho de disciplina y manejo del tiempo, pero pocas veces hablamos de disciplina verbal, de la capacidad de callar cuando no es necesario hablar. Esa es una práctica diaria, es virtud aplicada a la comunicación. Cuando dices algo importante y luego guardas silencio, tus palabras adquieren peso, se asientan, resuenan, el otro reflexiona, y en ese espacio la conversación se vuelve profunda. Escucha esto con calma. El silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Repite esa idea. No es ausencia, es presencia concentrada. En la sabiduría estoica, aprender a responder en lugar de reaccionar es fundamental. El silencio es la pausa que evita la reacción impulsiva. Es el puente entre la emoción y la razón. Es donde eliges actuar con conciencia. Además, el silencio crea confianza. Cuando no interrumpes, cuando no compites, cuando no intentas llenar cada segundo, la otra persona siente espacio, y en ese espacio se atreve a mostrarse auténtica. Si estás reconstruyéndote por dentro, comienza por dominar tus palabras. No hables por ansiedad, no hables por inseguridad. Habla cuando tengas algo que aportar,
y cuando no, permite el silencio. Porque quien puede sostener el silencio con calma, demuestra que primero aprendió a sostenerse a sí mismo. Número 6. El reconocimiento que honra el ser. Yo te respeto mucho. Deja de reconocer solo lo que las personas hacen. Empieza a reconocer lo que son. Esa es la diferencia entre una relación superficial y una conexión que perdura. Muchos dicen gracias cuando reciben un favor. Eso está bien, pero el respeto verdadero va más profundo. En un mundo donde casi todos valoran resultados, pocos valoran carácter. Y el carácter es lo que sostiene a una persona cuando todo lo demás cae. Tal vez te ha pasado, haces tu mejor esfuerzo, luchas en silencio, mantienes disciplina, intentas mejorar cada día y casi nadie lo nota. Exactamente así se sienten los demás. El estoicismo enseña que la virtud es el bien más alto, no el éxito, no la apariencia, no la aprobación, la virtud, la integridad, la fortaleza interior. Cuando tú le dices a alguien con sinceridad, yo te respeto mucho, no estás elogiando un logro, estás honrando su esencia y eso tiene un poder enorme. Escucha con atención. Las personas olvidan elogios vacíos, pero nunca olvidan cuando alguien reconoce su valor como ser humano. Repítelo contigo, nunca lo olvidan. Decir, yo te respeto mucho. Transmite madurez emocional, transmite equilibrio, transmite que no te mueves solo por interés, sino por principios. Esa es sabiduría estoica aplicada a la comunicación consciente. En el desarrollo personal hablamos de liderazgo, influencia y atracción. Natural, pero el liderazgo verdadero comienza con el respeto y el respeto sincero crea vínculos fuertes. Porque cuando reconoces el carácter de alguien, le das algo que no se compra, dignidad. Hazlo con calma, míralo a los ojos, sin exagerar, sin adornos, solo firmeza serena. Puede parecer una frase simple, pero cuando nace de la autenticidad, tiene un impacto profundo. Refuerza la confianza, eleva la conversación, crea una conexión basada en valores, no en conveniencia. Si quieres atraer personas correctas a tu vida, honra su virtud, reconoce su esfuerzo silencioso, valora su coherencia, porque cuando respetas el ser de alguien, no solo fortaleces el vínculo, también fortaleces tu propio carácter. Y quien construye carácter, construye relaciones que resisten cualquier tormenta. Número 7. El límite que atrae el respeto. Decir no. El respeto no comienza cuando dices sí, comienza cuando sabes decir no. Y si hoy te sientes agotado, sobrecargado, usado por las expectativas de otros, es porque has entregado tu tiempo sin proteger tu energía. Lo entiendo. Quieres agradar, quieres evitar conflictos, pero cada vez que dices sí por miedo, traicionas tu paz interior. El estoicismo enseña algo simple y poderoso. No puedes controlar la opinión de los demás, pero sí puedes gobernar tu carácter. Y gobernar te implica establecer límites. Decir no es egoísmo, es disciplina emocional, es autodominio, es respeto propio. Muchos viven atrapados en la procrastinación y el desorden, no por falta de capacidad, sino por exceso de compromisos que nunca quisieron aceptar. Cada sí innecesario roba tiempo a tu propósito. Cada concesión sin conciencia debilita tu fortaleza interior. Y luego te preguntas, ¿por qué estás cansado? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué sientes que pierdes el control de tu vida? Aquí está la verdad. Un no claro es más poderoso que 100 explicaciones. No necesitas justificar tu decisión cuando nace de la virtud. Los estoicos hablaban de vivir conforme a la naturaleza y tu naturaleza incluye límites. Tu tiempo es finito, tu energía es valiosa, tu atención es sagrada. Cuando dices no con calma, sin culpa y sin agresividad, transmites presencia, transmites seguridad,
Transmites que tu vida tiene dirección y eso atrae respeto porque las personas confían más en quien tiene criterio que en quien busca aprobación. Recuerda esta frase: lo que no proteges, lo pierdes. Protégelo con serenidad, protégelo con firmeza, protégelo sin enojo. Al principio sentirás incomodidad. Es normal, estás rompiendo un patrón. Pero esa incomodidad es crecimiento, es carácter formándose, es templanza en acción. Y algo más sucede casi de forma invisible. Quienes solo se acercaban por conveniencia se alejan y quienes valoran la integridad permanecen. Ese es el filtro natural del respeto. Decir no es un acto de amor propio. Es una declaración silenciosa de que tu paz mental no está en negociación. Y cuando te valoras así, el mundo aprende a valorarte igual. Empieza hoy un límite claro, una respuesta consciente, un no que proteja tu destino. Si este mensaje resonó contigo, vuelve a escribir en los comentarios. Hablo con calma, atraigo con presencia. Que no sea repetición, que sea reafirmación. Cada vez que lo escribes, refuerzas en tu mente la identidad de alguien que comunica con serenidad, que conecta sin forzar y que inspira sin imponer. Si este video te ayudó a ver las cosas de mejor manera e impulso en ti, a cambiar y ser mejor en esta vida, suscríbete, dale me gusta, comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día. Y poder traerles cada día contenido de mejor calidad. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.